Ya lo decíamos en el bloque anterior, nos vamos a meter en el ámbito cultural de la provincia de Mendoza. En este caso, presentando una ficción netamente mendocina. Gregoria, ¿sí? Se presenta, comienza, ¿sí? a presentarse en la pantalla mendocina esta historia de época. Y para hacerlo, no lo voy a hacer yo, sino que está con nosotros Virginia Céspedes, una de las realizadoras de Gregoria, una historia de época, como decíamos, que se presentó frente al INCAA con 25 proyectos más y salió ganadora de series de ficción federales del INCAA. Virginia Céspedes, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, Virginia, que nos cuentes cortito de qué se trata esta historia, al televidente que le digas de qué se trata esta historia. Bueno, Gregoria es una historia de amor. Normalmente la nombro así, pero no hablamos de amor romántico, sino de amor en un sentido bastante más amplio. Porque, bueno, las protagonistas son Gregoria, que es una esclava, y su ama, que es Doña Bruna. Su nombre es Doña Bruna. ¿En qué momento cronológico está ambientada la serie? Transcurre, claro, para empezar, es una historia ambientada en 1810 y transcurre acá en Mendoza y está basada en hechos reales. Bien. ¿Cómo llegan a esta historia ustedes para contarla? Surgió primero por investigando ciertos documentos del archivo histórico provincial. Ahí yo estuve charlando con Elvira Buco, lo que es la directora, y me contó una historia súper interesante que, bueno, ella la puede leer fácilmente de los archivos, que era, bueno, Felipe Calderón, un joven blanco de la época, que pedía autorización a San Martín para poder casarse con la esclava Gregoria. Y habían otras cartas del padre de Felipe que pedía que por favor se impidiera ese matrimonio porque era una locura, o sea, había una desigualdad de sangre, etcétera. Bien. ¿Por qué es importante para ustedes recuperar esta historia, ¿no? Para Mendoza? Me parece importante, o sea, me gustaría que para todos los mendocinos fuera importante conocer nuestra historia, porque bueno, tendemos a mirar siempre hacia afuera. Los argentinos tendemos mucho a mirar, a conocer mucho lo que pasa en el mundo, y si no conocemos nuestra propia historia, yo creo que se resume en una palabra, que es autoestima. La autoestima viene de valorar, de amar, de enamorarse de lo propio. Y es otra forma más de conocer la propia historia mendocina, porque se habla también de que está ambientada de cuando se estaba gestando, ¿no? la revolución libertadora por parte de San Martín aquí en Cuyo también. Exacto, es sacar todo eso de los libros y verlo en una historia que tenga pasión, que tenga emoción, que la gente pueda engancharse. Estamos viendo ahí algunas imágenes de Gregoria, esta serie que está ambientada en la época del 1800 por allá, y como decía Virginia, tiene personajes de esclavos, y para eso han tenido que ir a buscar artistas de otras nacionalidades. ¿Cómo ha sido toda esa producción? Sí, fue bastante difícil, porque justamente la serie cuenta que ya no vemos negros aquí en Mendoza, aunque los hubieron. En una época el 30% de la población era afrodescendiente. Bueno, ¿y cómo hicimos? Porque hay comunidades de colombianos, de cubanos, de brasileros, contactando a gente de esas comunidades. Hicimos un casting semidirigido, o sea, elegíamos 2 o 3 personas que podían dar para cada papel y bueno, y fuimos eligiendo. Bien, ¿y cuánto duró la producción, preproducción, producción y postproducción de esta serie? Bueno, la preproducción habrá durado, primero la investigación lleva como varios meses y después la preproducción alrededor de 2 meses más o menos, 2 o 3 meses. El rodaje 1 mes y medio y la postproducción otros 2 meses. Ese fue el tiempo más o menos. Bien. ¿Cuál es la importancia, Virginia, de que se puedan generar estas producciones propias, locales, y obviamente que haya un incentivo de parte de lo nacional, ¿no? Del INCAA en este caso? O sea, me parece que bueno, la importancia es obvia para los que creemos que es obvio en todo caso. Es muy importante que nosotros generemos, o sea, para mí es fundamental que no dejemos de creer, por ejemplo, que solo hubo esclavos en las novelas brasileras. O sea, hubo esclavos en Mendoza. Si nosotros, los realizadores, nos podemos ocupar justamente de contar la historia de una forma atractiva para todo el público, y no hace falta solamente buscar productos en otros países. O sea, me parece que además cada país se preocupa de proteger su propia industria. Nosotros como país lo tenemos que hacer, y como provincia también. Como provincia también tenemos que cada vez producir más y más, porque mientras más se produce, más se mejoran los contenidos, mejoran los actores, mejoramos todos los técnicos.
Y bueno, por ejemplo, en esta serie todos los actores son mendocinos y no es casual. Incluso hubo actores de Buenos Aires que se ofrecieron a actuar. Y mi idea en este caso era que no quería que un actor de Buenos Aires fuera el más importante solo por ser de Buenos Aires. Quería que la serie tuviera valor por su historia, por su propia historia. Y de paso que estuviéramos orgullosos de nuestros propios actores. Sí, tal cual, reivindicar lo propio. Les cuento a los televidentes que Gregoria es una serie que cuenta con 8 capítulos de 26 minutos y que se estrena este sábado 22 de abril a las 14:45 por Canal 9 de Mendoza. ¿Sí? Y te quería preguntar, Virginia, ¿cuál es la importancia de que estas producciones locales sean tomadas por canales, en este caso, privados? Bueno, por ejemplo, la elección en mi caso de elegir un canal de aire es para llegar a mayor audiencia, porque bueno, por ahora tienen más audiencia los canales de aire. Y bueno, también yo soy egresada de la Escuela de Cine y soy del ámbito audiovisual. Y creo que Gregoria es un caso donde no nos quedamos con realizar algo que sea solo para el que entiende mucho de cine o que quede del circuito de los mismos, digamos. La idea es que fuera para todo público. Por eso también está en un canal de aire. Desde su concepción no fue pensada como para un canal exclusivamente cultural, sino que tenga los elementos para transmitir un mensaje que lo tiene y también para entretener, para que todas las personas, para que sea atractivo para todas las personas, no que sea un mensaje difícil de captar, que sea para un momento muy intelectual donde uno quiere ver cómo era la historia mendocina y se sienta tranquilo. Que tenga todos esos niveles, para el que quiere conocer, lo van a captar en diferentes niveles los espectadores. Algunos se van a solo entretener, otros van a ver los vestuarios y otros van a ver un nivel histórico más profundo. Sí, lo decía porque no es muy recurrente ver este tipo de producciones, de productos con esta calidad, como estamos viendo en pantalla de lo que es Gregoria. No estamos acostumbrados a verlos en esos tipos de canales de aire. Entonces decía, bueno, hay un incentivo, ¿no? Algo se está impulsando para que este tipo de productos esté llegando, ¿no? Claro, bueno, sí, yo creo que a partir de la ley de medios, también, bueno, de mi lado fue esa intención, de que sea para todo público. Y del lado de los canales, a partir de la ley de medios, está todo como más abierto a la producción local. Antes era más difícil acceder y creo que ahora es más fácil. Bien, perfecto. Quería ir un poquito al tema del INCAA, ¿no? Del conflicto que se está viviendo. ¿Cuál crees que vos que es la importancia de que exista este instituto, que existan leyes para justamente proteger este tipo de producciones audiovisuales? Claro, justamente, bueno, como decía antes, esto no es de Argentina, digamos, cada país se encarga de proteger, así como hay que proteger la industria en otros ámbitos, en la parte artística y comunicacional, y muy especialmente en el tema audiovisual y cinematográfico, que es muy costoso. Yo creo que cada país tiene que encargarse de garantizar que se haga producción propia, porque si no, o sea, el tema cultural es un tema central para las personas, digamos. No es un tema menor. No quiere decir que no haya que destinar plata para otras cosas, pero o sea, tenemos que seguir protegiendo una ley que es muy buena, que es la ley de cine, que hace que a través de lo mismo que se genera, ese dinero reingrese y con eso se produzca, porque de esa forma nos protegemos de que solamente consumamos lo que pasa en Hollywood. Y no somos el único país, todos los países lo hacen, entonces eso obviamente tiene que continuar. Bien. Virginia, quería preguntarte, muchas veces se cree que al momento de generar este tipo de productos son tan costosos y uno se queda, ¿no? En esto de, bueno, no hay ayuda y qué sé yo. Ustedes se presentaron en un programa y lograron ese dinero para poder hacerlo, ¿sí? ¿Qué le dirías a alguien que se está preparando para ser un productor de este tipo de productos audiovisuales? Bueno, es linda la pregunta porque, bueno, yo también he sido... Creo que una historia como Gregoria empieza con una idea de alguien en su casa o charlándolo con algún compañero, un estudiante de cine, de comunicación o un autodidacta puede tener una idea y si persiste y busca los medios, se puede hacer realidad. Vamos, no es imposible para nada, digamos. Sobre todo si uno está dispuesto a esforzarse y usar la inteligencia, la paciencia, el esfuerzo hasta que lo logra. Bien, 3 mujeres estuvieron en la base de la gestación de Gregoria. Virginia Céspedes, la dirección, Sonia de Monte en guión y Laura Piastrellini en producción.
las mujeres imponiéndose también en la producción audiovisual. Virginia, muchísimas gracias por haber estado acá presentando a Gregoria aquí en Señalub. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que la vean. Sí, por supuesto. Bueno, les recordamos a ustedes para que ustedes también la vean a Gregoria en el Canal 9 el sábado 22 de abril a las 14:45. Una historia de época, como nos contaba Virginia, ambientada en el 1800 y grabada netamente aquí en la provincia de Mendoza. De alta calidad y un gran aporte a la cultura mendocina. Vamos a continuar hablando de cultura en el próximo bloque, pero antes nos vamos a tener que ir al corte. Recuerden que en www.universidad.com.ar pueden revivir la nota que acabamos de hacer con Virginia Céspedes, directora de Gregoria.